Hola a todos, espero se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar con una serie de videos referentes al tema de análisis forense digital. Vamos a recordar que para la investigación digital forense tenemos cuatro fases. La primera tiene que ver con la recopilación, adquisición y preservación de la evidencia. La segunda con el análisis de la evidencia. La tercera es la documentación y la cuarta la presentación de la evidencia. Nos vamos a concentrar en este primer video en la primera etapa, es decir, en la recopilación, adquisición y preservación de la evidencia. Para ello, vamos a trabajar con dos herramientas. La primera es trabajar con DD, que es Dataset Definition, una herramienta que se encuentra en ambiente Linux. Y la segunda, que será el posterior video, en ambiente Windows con la solución FTK y Meyer. Características para el desarrollo de este laboratorio son las siguientes. Trabajaremos sobre una máquina virtual en VirtualBox donde se ha instalado Kali Linux, la versión 2024. Previo a ello hemos configurado el reconocimiento de una USB. Esta USB actuará como evidencia física, siendo nuestra evidencia digital y desde luego nuestro elemento material de prueba. El propósito entonces en el presente video es realizar la adquisición de la USB mediante el uso de la herramienta DD. Vamos a abrir una terminal y explicaremos en detalle cada uno de los comandos que vayamos utilizando. Inicialmente utilizaremos fdisk-l. El comando fdisk se utiliza en sistemas Linux para listar las particiones y los discos conectados al sistema. Fdisk propiamente es una herramienta de particionado de discos en Linux. La opción "-l" le indica al comando que liste todos los discos y sus particiones, incluyendo detalles de cada uno. Podemos usar este comando para verificar qué discos están conectados, qué particiones contienen, su tamaño y otros detalles útiles como el tipo de sistemas de archivos. Cuando ejecutamos fdisk-l vamos a ver una pantalla similar a la que tenemos en este momento. Lo primero, vamos a ver el nombre del dispositivo o partición. En este ejemplo vamos a mirar /dep/sda1. También vemos en la parte inferior /dep/sdb1. Vemos también el tamaño de cada disco. Vemos las particiones. En este caso, esta partición es una partición lógica física. Acá tenemos una partición FAT32, lo cual nos refiere a que es un sistema Windows. También vamos a mirar que ahí se muestran los diferentes indicadores de las particiones. En este caso, el FAT32. También podemos ver particiones NTFS o particiones Linux en su defecto. Este comando tiene unos usos comunes. Lo primero es identificar los dispositivos de almacenamiento. Es ideal para identificar qué discos y particiones están conectadas a nuestro sistema, especialmente cuando conectamos nuevos dispositivos como unidades USB, discos duros externos o tarjetas SD. Otro uso común es realizar diagnósticos de problemas de disco. Es útil para diagnosticar problemas relacionados con discos y particiones, como por ejemplo espacio insuficiente o algún tipo de partición corrupta. También otro uso común es preparar para montar o formatear. Antes de montar o formatear una unidad, nosotros podemos utilizar fdisk-l para identificar cuál es la partición correcta. Es importante señalar que sudo se utiliza para ejecutar el comando con privilegios de superusuario. El segundo comando que vamos a utilizar es el comando mms. Vamos a digitarlo. Este comando es parte de la suite de herramientas TSK, en inglés de Sleuth-Kit. Normalmente se utiliza para análisis forense de discos y sistemas de archivos. El propósito de este comando es el siguiente. El comando mms nos muestra una lista detallada de las particiones en un dispositivo de almacenamiento.
como por ejemplo un disco duro, una unidad de USB, etc. Es bastante útil en el análisis forense ya que proporciona detalles específicos sobre las particiones que otros comandos comunes como fdisk no nos muestran. Cuando ejecutamos este comando nos proporciona la siguiente información. Lo primero, una identificación de la partición. Esto es lo que se llama el número de la partición. Lo segundo, nos da un tipo de partición. Lo segundo, nos muestra el tipo de partición. Por ejemplo, si es primaria, si es extendida, si es lógica. Nos muestra también el tamaño de la partición. Este tamaño es en sectores. Nos muestra también el rango de los sectores, el inicio y el fin de los sectores que componen la partición. Y por último, el sistema de archivos. También nos puede mostrar el tipo de archivos utilizados en la partición. Este comando mmls tiene unos usos comunes. En el análisis forense es extremadamente útil, puesto que nos permite identificar y analizar las particiones de un disco sospechoso sin modificar su contenido. Otro uso común es la investigación de la estructura de discos. Es decir, permite a los analistas ver la estructura detallada de las particiones en un disco, incluyendo particiones no asignadas o particiones eliminadas. Y otro uso común es la preparación para la extracción de datos. Este es el primer paso antes de extraer los datos específicos de las particiones. Esto también utilizando otras herramientas forenses de TSK. ¿Qué diferencia tiene entonces este comando con el fdisk? Mientras que fdisk fue el primero que hicimos, es una herramienta más general y está diseñada para administrar particiones en un entorno Linux estándar, mmls está orientado a la investigación forense y nos proporciona una visión más detallada y precisa de la estructura de las particiones, especialmente en los casos en donde la estructura del disco es compleja o está definitivamente dañada. Dicho esto, trabajaremos nuestro siguiente comando, el comando dd. El comando se utiliza para crear una copia exacta, bit a bit, de un disco o una partición en un archivo de imagen. Aquí vamos a explicar cómo funciona. El propósito principal de este comando es realizar una clonación de discos o particiones. Este comando copia el contenido completo del disco /dev sdb, primera parte, copia el contenido completo de este disco a un archivo de imagen llamado sdbdd. Desde luego, en la ubicación home Kali. Esto incluye todos los datos, tanto visibles, archivos y carpetas, como los que están ocultos, así como los espacios no utilizados y cualquier metadato del sistema de archivos. Otro propósito de este comando es la creación de una imagen forense. Este tipo de copia es común en el análisis forense digital para capturar una imagen exacta de un disco o una partición sin modificar el original. La imagen puede ser analizada posteriormente para poder recuperar datos o para investigar sin comprometer la evidencia digital. Vamos entonces a mirar el desglose del comando. Desde luego, sudo se ejecuta para indicar que trabajaremos con privilegios de superusuario. Estos son necesarios para acceder directamente a los dispositivos de almacenamiento. dd es la herramienta de copia a bajo nivel que utilizamos en Linux. Es la herramienta Datasec Definition que nos permite realizar copias bit a bit. If igual /dev /sdb nos está identificando el input field, es decir, el archivo de entrada. En este caso se refiere al disco, es decir, a dev y base /sdb. Posteriormente off es igual /home /kali /sdb.dd. Esta parte del comando nos especifica el archivo de salida. Off significa output file,
que en este caso es la imagen del disco que se va a guardar en la carpeta Home Kali con el nombre sdb.dd. Los usos comunes, vamos a hacer un Enter para que inicie el proceso y explicaremos. Uno de los usos comunes de este comando es crear una imagen exacta de un disco que vamos a analizar en búsqueda de evidencias sin alterar el disco original. Otro uso común es realizar un backup completo para realizar una copia completa del disco o una partición que posteriormente puede ser restaurada en caso de un fallo del disco. Otro uso común es la migración de datos. Se utiliza para clonar discos cuando se migra a un nuevo hardware o se está realizando un despliegue masivo de sistemas operativos. Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Lo primero es el tamaño del archivo de imagen. El archivo de imagen, es decir, el archivo resultante, el sdb.dd, va a tener el mismo tamaño que el disco de origen, por lo que debemos asegurarnos tener el disco suficiente en la ubicación de destino. Otra consideración es el cuidado con el uso de este comando dd. dd es una herramienta muy poderosa, pero también es bastante peligrosa si la utilizamos incorrectamente. Un error en la especificación de la ruta, por ejemplo del IF o del OF, puede sobreescribirnos datos bastante importantes. Y la última consideración es la verificación de la integridad. Después de crear la imagen, es recomendable que verifiquemos la integridad usando checksums para comprobar, en este caso SHA-256 Zoom o cualquier otro tipo de herramienta forense especializada. En resumen, para realizar un análisis forense, primero se crea una imagen del disco con DD y luego se analiza la imagen en lugar del disco físico para evitar cualquier alteración del mismo. Este comando es esencial para situaciones donde se necesita una copia exacta de un disco, ya sea para fines forense o para respaldos o migración de datos. El propósito de este comando es crear una imagen de una partición. Este comando copia el contenido completo de la partición /deb sdb1 a un archivo de imagen llamado sdb1.dd en la ubicación Home Kali. Esto incluye todos los datos de la partición seleccionada, conservando la estructura exacta de los archivos, el sistema de archivos y cualquier espacio no utilizado dentro de la partición. Vamos a desglosar el comando. Recordemos, sudo ejecuta el comando con privilegios de superusuario para poder acceder directamente a la partición. dd es la herramienta que realiza la copia bit a bit. if/dev/sdb1 especifica la partición de entrada. If significa input file, que en este caso es la partición /dev/sdb1. Of igual /home/kali/sdb1.dd especifica el archivo de salida, donde off significa output file, es decir, donde se guardará la imagen, que en este caso es el archivo sdb1.dd. Hay unos usos comunes para este comando. Primero, para el tema que nos atañe, que es el análisis forense. Se utiliza para capturar una imagen exacta de una partición específica que necesita ser analizada sin alterar los datos originales. Esto es especialmente útil cuando se necesita enfocarse en una partición en particular, como la de un sistema operativo o la de una partición de datos. El segundo uso común es el respaldo de una partición. Esto se utiliza para hacer una copia de seguridad de una partición que pueda restaurarse en caso de pérdida de datos o daño en el sistema de archivos. Y el tercer uso común es la migración de particiones. Se utiliza para clonar una partición específica y transferirla a otro dispositivo o sistema, siempre manteniendo intacta la estructura de los datos. Aquí también es importante tener algunas consideraciones. Primera, el tamaño de la imagen. El archivo de imagen, es decir, el SDB1
.dd va a tener el mismo tamaño que la partición original. Para ello debemos asegurarnos tener espacio suficiente en la ubicación de destino. La segunda consideración es tener cuidado al usar dd. Un uso incorrecto de este comando nos puede llevar a la pérdida de datos. Podemos confundir los parámetros if y los parámetros of. Por ello, debemos asegurarnos de especificar correctamente las rutas para evitar sobreescribir datos importantes. Y la tercera consideración es una verificación posterior. Después que se haya creado la imagen de esta partición, es recomendable verificar la integridad de la imagen mediante checksums de verificación. Para ello debemos utilizar herramientas forenses y asegurarnos que la copia es exacta. Ejemplos de uso de este comando es si estamos investigando una partición específica de un disco que contiene un sistema de archivos con posibles datos relevantes, podríamos usar este comando para crear una imagen de esta partición y analizarla posteriormente sin comprometer los datos originales. En resumen, este comando es ideal para crear una copia exacta de una partición específica, lo que puede ser útil en contextos del análisis forense, respaldo o migración de partición. Bien, continuaremos con el siguiente comando. Este comando se utiliza para crear una imagen de una partición. En este caso, la partición va a ser nuestra unidad de USB que está conectada, objeto del análisis. Pero esta imagen que vamos a crear tiene una particularidad. Va a omitir los primeros 64 bloques de datos de la partición antes de empezar la copia. Vamos a explicar entonces el propósito del comando. ¿Qué significa omitir los bloques al comenzar la copia? La opción skip igual a 64 está indicando a dd que salte, es decir, que no copie los primeros 64 bloques de entrada antes de comenzar a copiar los datos desde la partición sdb1 hacia el archivo de imagen sdb1.dd. Esto significa que estos 64 bloques de la partición no se incluirán en la imagen de salida. Vamos a desglosar entonces las partes del comando. Sudo va a ejecutar el comando con privilegios de superusuario que son necesarios para acceder directamente a la partición. dd es la herramienta que realiza la copia bit a bit. If igual /dev /sdb1 especifica el archivo de entrada. En este caso es la partición que corresponde a nuestra USB. Of es el output file donde se especifica el archivo de salida, es decir, el archivo donde se almacenará la imagen de la partición. Y skip 64 es la opción que le dice a dd que omita los primeros 64 bloques del archivo de entrada antes de comenzar la copia. Un bloque en dd es por defecto de 512 bytes, a menos que se especifique un tamaño diferente con la opción bs. Vamos a ofrecer esta información adicional que es importante para el uso de este comando. Primero, el tamaño de los bloques. De forma predeterminada, un bloque en dd tiene un tamaño de 512 bytes. Si se omiten los 64 bloques, estamos omitiendo 64 por 512, es decir, 32.768 bits, es decir, 32 KB del principio de la partición. Cuando hablamos de BS, del block size o del tamaño del bloque, podemos combinar skip con la opción de BS para especificar un tamaño de bloque diferente. Por ejemplo, BS es igual a 1M. Se establecería el tamaño del bloque en 1 megabyte. ¿Cuáles son los usos comunes de este comando? Primero, la recuperación de datos. Si los primeros bloques de la partición están dañados o contienen datos corruptos que no son necesarios, podemos omitirlo para crear una imagen más limpia. Segundo, evitar copiar información no necesaria. Algunas veces los primeros bloques pueden contener datos que no necesitamos, como por ejemplo un encabezado específico o un boot sector que deseamos omitir. Y tercero,
salto de encabezados o metadatos. En algunos casos de análisis forense puede ser útil saltarse ciertos encabezados o metadatos que realmente no son relevantes para nuestro análisis. Ejemplos: si sabemos que los primeros 32 KB de una partición están dañados o contienen información útil, podemos usar este comando para crear una imagen que omita estos datos, comenzando la copia desde un punto posterior. Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, tener un cuidado con la omitencia. Es decir, omitir bloques puede llevar a la creación de una imagen incompleta o con datos faltantes, lo que podría afectar la recuperación de datos o el análisis. Por lo tanto, debemos asegurarnos que los bloques omitidos no contienen información crucial. Segunda consideración: verificación de la imagen. Después de crear la imagen con bloques omitidos, debemos verificar la integridad de la imagen y asegurarnos que los datos restantes sean los que necesitamos. En resumen, este comando es útil cuando necesitamos omitir una partición inicial de una partición antes de crear una imagen, especialmente en los casos donde los primeros bloques no son necesarios o están dañados. He abortado el proceso puesto que ya había realizado una copia y no quiero destinar más espacio improductivo en el proceso de análisis. Vamos a hablar ahora sobre este siguiente comando. Este comando se utiliza para copiar el MBR o el Master Boot Record de un disco a un archivo. Vamos a explicar en detalle este comando y para qué se utiliza. ¿Qué significa copiar el MBR o Master Boot Record? Este comando copia los primeros 512 bytes del disco, es decir, /dev/sdb, y los guarda en un archivo llamado MBR en la ubicación home Kali. Los primeros 512 bytes de un disco contienen el Master Boot Record, el MBR, que es una estructura fundamental en los discos que usan tablas de particiones al estilo DOS. Vamos a desglosar entonces el comando. Sudo ejecuta el comando con privilegios de superusuario necesarios para acceder directamente a los dispositivos de almacenamiento. dd es la herramienta que realiza la copia bit a bit. If igual /dev/sdb especifica el archivo de entrada. Recordemos que if significa input file, que en este caso es el disco completo que se encuentra en el dispositivo SDB, es decir, la unidad USB. Off igual /home/kali/mbr especifica el archivo de salida. Recordemos que OF significa output file. Nos indica dónde se almacenará la copia del MBR. En este caso el archivo se llamará MBR y se guardará en el directorio /home/kali. BS igual 512 define el tamaño del bloque que se copiará, que es de 512 bytes. Este es el tamaño exacto del MBR. Count igual 1 indica que solo se debe copiar un bloque de 512 bytes. Esto es suficiente para copiar todo el MBR. Esta información adicional es importante para la copia del MBR. Recordemos que el MBR es el primer sector de un disco duro, en este caso de la unidad USB, y que primero contiene el código de arranque. Es un pequeño programa que se ejecuta cuando se inicia el sistema y se encarga de cargar el sistema operativo. 2. La tabla de particiones, es decir, contiene información sobre las particiones del disco, hasta 4 entradas en el caso del MBR clásico. 3. Tiene la firma del disco, tiene un identificador único para el disco. ¿Cuáles son los usos comunes de este comando? Respaldar el MBR. Se requiere hacer una copia del MBR. Esta es una práctica común antes de realizar operaciones que puedan alterar las particiones del disco, como por ejemplo la reinstalación del sistema operativo o la reconfiguración de particiones.
Segundo uso común, la recuperación del MBR. Si el MBR se corrompe, por ejemplo, debido a un malware o un error en la configuración de particiones, podemos restaurarlo utilizando la copia guardada. Tercer uso común, el análisis forense. En análisis forense, el MBR puede extraer para su examen, por ejemplo, para verificar la existencia de rootkits o de particiones ocultas. Hay unas consideraciones importantes también que tienen que ver con el riesgo y la verificación. En cuanto al riesgo, manipular. El MBR puede ser riesgoso. Si el MBR se sobreescribe incorrectamente, el sistema podría volverse no arrancable y las particiones podrían volverse inaccesibles. En cuanto a la verificación, después de copiar o restaurar el MBR, es importante verificar que el sistema arranque correctamente y que las particiones estén intactas. En resumen, este comando es ideal para crear una copia de seguridad del MBR, que es una pequeña pero crítica parte del disco, antes de realizar cambios significativos en la estructura del disco o para análisis. Siguiente comando. Se utiliza para calcular y verificar el hash, es decir, la suma de verificación. Para el caso, estamos utilizando el algoritmo SHA-1 de un archivo o un dispositivo. Vamos a explicar entonces el comando. El propósito es calcular el hash de un dispositivo, que en este caso es /dep/sdb, que corresponde a nuestra unidad de USB. Sudo ejecuta el comando con privilegios de superusuario. Esto es necesario para acceder al dispositivo de almacenamiento. SHA-1 es la herramienta que calcula el hash de archivos o dispositivos. /dep/sdb es el dispositivo de entrada del cual vamos a calcular el hash. Este comando calculará la suma de verificación de todo el contenido del disco. Se usa este comando para la integridad del disco. Podemos usar este comando para verificar la integridad del contenido de un disco completo. Por ejemplo, si tenemos una imagen de disco o una copia de seguridad y deseamos asegurarnos que no haya sido alterada, calcular el hash del disco original y compararlo con el hash de la copia. Las siguientes son las consideraciones de tiempo de ejecución y de acceso exclusivo. Es decir, calcular el hash de un disco entero puede llevar algún tiempo, especialmente si el disco es grande. Y 2, el acceso exclusivo se refiere a que el dispositivo no esté en uso para evitar cambios durante el cálculo del hash. Estas son consideraciones bastante importantes.